Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Hello everyone, welcome to another English video. Bienvenidos a otro video, otra clase de inglés. Vamos a checar ahorita cómo funcionan las oraciones negativas en inglés en el presente simple, que es el primer tiempo que se tiene que estudiar en el inglés. Entonces vamos a checar cómo funciona. Les recuerdo que esta es una clase de un curso que estamos dando de tiempos. Entonces esta es la clase número 6 de este curso de tiempos. Entonces si quieres ver las clases anteriores, te invito a que las puedas checar. En la descripción tienes en la descripción tienes el enlace a la lista de reproducción. Igualmente aquí arribita te dejo pues una tarjeta para que vayas a la clase anterior, donde ya vimos cómo funcionan las oraciones positivas en el presente simple. Vimos cómo se añade la S a los verbos y ahorita vamos a ver esto de las oraciones negativas, ¿vale? Entonces espero que estén listos. Aquí ya tenemos la presentación. Y bueno, ¿cómo se hacen oraciones negativas? Es importante que entendamos que esto no funciona de forma igual en español y en inglés. Ya sé que eso se escucha obvio, pero si se escuchara obvio, no todo el mundo haría ciertas cosas que pues algunos hacen, ¿no? Acá, por ejemplo, te pongo algunas cuantas oraciones pues positivas. ¿Y qué es lo que hacen algunos? Algunos yo he visto que llegan a hacer lo siguiente, que es como por ejemplo, la primera oración dice él, ahí está, dice él es doctor, ¿no? Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, como en español lo que hacemos es decir él no es doctor, hay algunos que en inglés dicen he not is a doctor, ¿no? Y lo que hacen es poner el not en el mismo lugar que lo pondrían en español. Lo mismo pasaría con la otra oración que dice you speak English, que sería tú hablas, ahí está, inglés. Algunos, como en español decimos tú no hablas, pues dicen, ay, ¿cómo se dice ese no? Y pues dicen you not speak. Entonces, lo que voy a decirte, si bien no es nada difícil, créeme que no es nada difícil, también es importante que entendamos esto desde el inicio, ¿vale? Que tengamos este cambio, por así decirlo, este cambio de chip y entendamos que funciona distinto en los dos idiomas. Es lo que vamos a hacer ahorita, vamos a entender cómo funciona, ¿vale? Entonces, aquí tenemos estas tres oraciones que dice he is a doctor, you speak English, he works with you. Ya en las clases anteriores del curso ya te enseñé cómo funciona el verbo to be, ya te enseñé cómo funciona en positivo, en negativo y en preguntas, pero de todos modos te lo vuelvo a poner aquí para recordarlo. Yo quiero preguntarte, ¿cómo se hace una oración negativa con verbo to be? A ver, yo te pregunto, ¿cómo se hace una oración negativa con verbo to be? Eso ya lo vimos en las clases anteriores, si no la viste te invito a que las cheques. Lo que hacemos es que cuando estoy utilizando el verbo to be, le ponemos el not adelante del verbo. Entonces, aquí lo que hacemos es poner el not adelante de is, que será he is not a doctor. ¿Por qué se hace así? Digamos de una forma general para entenderlo nada más. El verbo to be es un verbo especial que no funciona como todos los demás verbos. Entonces, si tú usas el verbo to be, vamos a poner el not, ¿ok? Pero ¿qué pasa si quiero hacer una negación con otro verbo? Si tú quieres hacer una negación con otro verbo que no es el verbo to be, como en el caso de estas oraciones que dice you speak English o he works with you, si te das cuenta, aquí no estoy utilizando verbo to be, son otros verbos. Entonces, cuando utilizamos cualquier otro verbo que no sea el verbo to be, lo que vamos a hacer es utilizar dos palabras. La primera sería la palabra don't, ahí está, y la palabra doesn't. Estas dos palabras se llaman auxiliares. ¿Por qué se llaman así? Ahorita vemos esa parte, pero no es difícil, simplemente digo, bueno, así se llaman, auxiliares. Son unas palabrillas ahí que existen en inglés. Estas palabras son las que se utilizan en inglés cuando queremos hacer una oración negativa. ¿Cómo se usan? Es muy fácil saber cómo se utilizan. Si tú ya viste la clase anterior donde estudiamos el presente simple en positivo, recordarás que se le tiene que añadir una letra S a los verbos en tercera persona de singular, ¿ok? ¿Eso qué significa? Eso significa que en este caso la palabra doesn't, que es el que tiene la letra S, este auxiliar es el que se utiliza precisamente para los pronombres, los mismos pronombres de la vez pasada, que era he, she y it, ¿ok? Ahí está. ¿Qué significa esto? Significa que si tú quieres hacer una oración negativa con alguno de estos tres pronombres, vamos a utilizar vamos a utilizar doesn't.
¿Qué pasa si no utilizamos ninguno de esos pronombres? Utilizamos entonces el don't, que se utilizaría con los demás pronombres, que sería we, you, they y I. Ojo, hay personas que me llegan a decir que doesn't se utiliza en singular y que don't se utiliza en plural, y no es cierto, ¿ok? La palabra doesn't se utiliza más específicamente con tercera persona. Tercero es él, ella y it, ¿ok? Mientras que don't sí puede usarse para los plurales, pero también es con el pronombre I, que es yo y es singular, ¿vale? Entonces, doesn't es tercera persona para ser más precisos, ¿ok? Entonces, ya tenemos las palabras que necesitamos, ya vimos para qué pronombres se utilizan, todo bien, creo yo. Ahora, ¿cómo las podríamos usar? Muy sencillo. Por ejemplo, la oración que dice, you speak, ahí está, English, ahí ya la tenemos, ¿no? Si yo quisiera hacerlo en negativo, utilizaríamos alguna de las dos palabras que te acabo de mencionar, dependiendo del pronombre. En este caso, como no estoy utilizando he, she ni it, utilizaríamos don't. Sería you don't speak English, ¿ok? Si te das cuenta es sencillito. Al inicio en español esto es raro porque pues, en español no existen palabras así. Entonces al inicio es raro, parece que es difícil, pero no es difícil. Simplemente son dos palabras que igual se ponen antes del verbo y Y pues ya nada más es que te fijes qué pronombre estoy utilizando, ¿vale? Ahora, si yo quisiera decir, por ejemplo, he works with you, en negativo, vamos a escribirlo, he works with you. Si yo quisiera hacer esto en negativo, ¿qué tendríamos que utilizar? Alguno de los dos auxiliares que vimos. ¿Cuál se utiliza? Recuerda que eso depende del pronombre. Es muy importante esa parte que aunque es sencilla, es importante recordártela varias veces, porque aunque parezca que tú digas, ay, sí, eso ya lo sé y está muy fácil, hay gente que utiliza los auxiliares mal porque no se están fijando en eso, ¿no? Nada más dicen, es que es negativo y le pongo esto, pero recuerda que son dos y es importante que te fijes en el pronombre para que sepas cuál se usa. En este caso no podríamos utilizar don't, he don't works, algo así. Esto estaría mal, sino que sería he doesn't, ¿ok? Y sí, si tú ya sabes más inglés, sabes que hay otra cosa que está mal ahí. Ahorita vamos a esa parte. Pero aquí primero mencionarte que en este caso, como estoy utilizando la palabra he, tenemos que utilizar doesn't, ¿vale? Sería he doesn't y por ahí va, ¿ok? ¿Qué más? ¿Hay algo que está mal aquí? Sí, aquí en este caso, cuando ya utilizamos ya sea la palabra don't o doesn't, ya no se le pone la S al verbo. Ahorita vamos a ver por qué, ¿ok? Entonces, eso es el funcionamiento de todo el tema, literalmente todo el tema se va a resumir en esto que acabamos de ver. Sería simplemente utilizar don't o doesn't antes del verbo y ya, ¿vale? Entonces, ¿vamos bien o no? Bueno, estas palabras que te acabo de enseñar son auxiliares, pero yo te los enseñé en su forma corta. Forma corta es básicamente que te los enseñé en más chiquito, porque bueno, realmente, aquí perdón, hice un corte, realmente estas palabras, su forma normal o su forma larga sería sería do not. Esta es la forma larga del auxiliar, sería do not. Y la forma corta sería esta de acá abajo, que sería don't, ¿no? Entonces, estas son las formas largas, sería do not o does not, serían las formas largas. Y las que te enseñé ahorita sería don't y doesn't, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia en inglés y siempre en general en el inglés? ¿Cuál es la diferencia entre la forma larga y la forma corta de algo, ¿no? Ya sea verbo to be, auxiliares, lo que sea. Siempre la diferencia es que la forma corta es más informal, es más común en el inglés de la vida cotidiana. Y la forma larga es un poco más formal y pues ya, realmente es eso. Simplemente es la formalidad, más que nada, ¿vale? Pero los dos significan lo mismo, se utilizan para lo mismo, es exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces ya vimos cómo se hacen aquí algunas oraciones negativas, ya te enseñé más o menos cómo se utiliza. Ahora bien, quiero que tú puedas hacer estas oraciones que dice aquí. A ver, espérame, voy a poner aquí este verbo. Estas oraciones que están aquí, quiero que me las puedas poner tú en forma negativa. Si quieres puedes escribir tus oraciones en el chat o si quieres simplemente hacerlas por ahí mentalmente o en tu cuaderno, donde tú quieras. Estas oraciones de aquí, como las harías, ponle pausa, hazlo y regresas y lo haces, ¿vale? Bueno, suponiendo que ya lo hayas hecho, recuerda que lo único que tenemos que hacer es en este caso poner la palabra, ahorita vamos a utilizar la forma corta porque sea más fácil. Sería utilizar la palabra don't y la palabra doesn't, ¿no? Recuerda que el doesn't se utiliza con he, she y con it, ¿ok? Y el don't se utiliza con el resto de pronombres. Prefiero que lo memorices, que lo aprendas de esta forma. Don't es con el resto de pronombres, ¿no? Que no son tercera persona de singular. Y ya a base de que entiendes eso, ya dices, pues es con we, con you, con they y con I.
porque sabes que no son tercera persona de singular, ¿no? Y que sepas que, ok, doesn't es con estos tres. Entonces ya nada más es que te fijes qué pronombre estoy usando. I sería I don't play. They do sería they don't do. We like sería we don't like. You watch sería you don't watch. Muy sencillo. I run sería I don't run. ¿Ok? I don't run. She wants sería she doesn't. En este caso ya no utilizamos el don't, sino el doesn't porque ya estoy utilizando este pronombre. ¿Ok? Entonces, fíjate que aunque es sencillo, es importante que te estés fijando constantemente. Porque a veces se nos pasa y decimos, es negativo y le pongo esto y tal, ¿no? Pero se nos pasa fijarnos en esto no es que estoy usando este pronombre, hay que usar este, ¿vale? No siempre es don't, no siempre es doesn't, siempre hay que fijarse, ¿ok? He says, aquí sería he doesn't. Ahí está, he doesn't see. Aquí me faltó el verbo want. Aquí está. Y la última sería it doesn't rain. ¿Ok? ¿Notas algo en estas oraciones de aquí? ¿Notas algo en lo que estamos poniendo de este lado? Existe la posibilidad de que sí te des cuenta, existe la posibilidad de que no te des cuenta. Lo que estamos haciendo, si te das cuenta, es que a los verbos que decía she wants, he says y it rains, estos verbos que tienen la letra S, en este caso en negativo, ya no le estamos poniendo la S, ¿ok? ¿Por qué no? Ahí te va. Es por esta razón de acá. Cuando en inglés utilizamos algún auxiliar, que es básicamente estas palabras que estamos viendo como don't o doesn't, cuando utilizamos algún auxiliar, el verbo se deja en forma base, ¿ok? ¿Eso qué significa? ¿Qué es forma base? Forma base es un concepto muy sencillito, es básicamente que dejamos el verbo normalito, lo ponemos como si estuviera en presente, pero sin la S, el verbo normal, ¿no? Si te das cuenta, todos estos verbos están normal en ese sentido, de que no tiene nada, no tiene el to, no tiene la S, no tiene nada, simplemente es play, do, like, watch, run, watch, see, rain, ¿ok? Entonces, eso es forma base, ¿ok? Haz de cuenta que es como sería el verbo si tuviera el to, pero sin el to, ¿ok? Eso es forma base, ¿vale? Entonces, esa es la razón por la que aquí en negativo ya no le ponemos la S, ¿ok? Está sencillito, ¿no? Ahora déjame poner esto de este lado y bueno. Aquí, por ejemplo, estas que te acabo de escribir aquí es la forma corta, ¿vale? A mí me gusta un poquito más usar esto porque es un poquito más fácil, pero también te pongo aquí la forma larga, ¿vale? Aquí también está la forma larga para que la observes un segundito. Ahí está cómo se hacen las oraciones en forma... Pues sí, en forma larga, ¿vale? Ahora, las oraciones anteriores no era necesario que las pusieras en el chat, bueno, en los comentarios, pero estas que te voy a poner a continuación, sí te voy a pedir que lo puedas hacer en los comentarios, ¿vale? Son otras oraciones, aquí está. Dice, yo no me levanto temprano, él no trabaja en este restaurante, ella no enseña francés, nosotros no vivimos en China y demás, ¿vale? Ahí está, ¿vale? Para que lo puedas hacer. Ahorita no te preocupes tanto por utilizar la preposición correcta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en inglés existe la preposición in, on, at. Entonces no te preocupes si se dice at the restaurant, in the restaurant. No te preocupes ahorita por la parte de las preposiciones, ¿vale? A veces estamos muy preocupados por, ¿cuándo se pone este o el otro? Pero no es tan necesario que te preocupes tanto por eso, sobre todo ahorita, ¿vale? Simplemente haz las oraciones y vemos qué onda, ¿ok? Entonces, bueno, voy a suponer que ya lo hiciste y vamos a ver cómo serían las respuestas, ¿vale? La primera oración es esta que dice yo no me levanto. ¿Cómo se dice yo no me levanto? Es la palabra get up. Aquí decimos I don't get up early, ¿ok? I don't get up early. Él no trabaja en este restaurante, podría yo decir he doesn't work in this restaurant. La verdad es que aquí no hay tanta diferencia si dices in this restaurant o at this restaurant, pero yo voy a decir in this restaurant. He doesn't work in this restaurant, él no trabaja en este restaurante, todo bien, utilizando la palabra doesn't porque estoy hablando de he. Ella no enseña, sería she doesn't teach. She doesn't teach French, es la palabra en este caso, ella no enseña francés, ¿ok? Tenemos estas de acá, por ejemplo, no vivimos nosotros, sería we don't live in China, we don't live in China, ¿ok? En este caso utilizando otra vez don't, y ustedes sería you, no quieren comer, you don't want to eat. Recordemos otra regla importante del inglés, es una regla igual básica, pero igual importante, que es básicamente
que cuando tenemos dos verbos en inglés juntos, ¿vale? Como want to eat, es importante poner la palabra to en medio de dos verbos. Y no te preguntes qué significa el to. Si tú eres una persona que siempre se está como preguntando qué significa cada palabra o cómo se dice cada palabra, eso también te va a hacer que el aprender inglés se te sea más difícil. ¿Por qué? Porque estás pensando en aprender desde la traducción literal. Entonces, más bien es ir aprendiendo cómo funciona el otro idioma, ¿no? En este caso, el inglés, que es otro idioma distinto al español, así funciona. Cuando ponemos dos verbos, el to se pone en medio y eso es algo característico del inglés que en español no se usa. Pero en inglés se pone el to en medio de dos verbos, ¿vale? Por eso se dice you don't want to eat, ¿ok? El to en medio de dos verbos. ¿Vale? Vamos a las últimas oraciones, las últimas dos oraciones, aquí está, dice, ellos no saben cómo nadar, ¿vale? Ellos no saben cómo nadar, sería, they don't know, ay, espérame, sería, they don't know how to swim, sería, ellos no saben cómo nadar. Si tú de pura casualidad no pusiste aquí un to y dijiste solamente they don't know how to swim, es normal porque como tú no sabes cómo funciona el inglés y no estás acostumbrado, entonces dijiste, la palabra como es how, la palabra nadar es swim. Sin embargo, es importante poner este to, ahorita te explico por qué, ¿vale? Entonces sería they don't know how to swim. Y la última sería él no tiene mascotas, podremos decir he doesn't have any pets, como que él no tiene nada de mascotas, ninguna mascota. Así sería utilizando el he, ¿ok? Utilizando el doesn't. Una cosa más, ¿por qué en la oración esta que dice ellos no saben nadar, no saben cómo nadar? ¿Por qué se utiliza el don't? ¿Por qué se utiliza el how to swim? Fíjate que en español hay dos formas de decir la oración que acabamos de decir. La primera es esta de aquí arriba, que sería ellos no saben cómo nadar. Ellos no saben cómo nadar, pero hay otra forma de decirlo que sería ellos no saben nadar. No, ellos no saben nadar. Existen estas dos formas de decirlo en español. Sin embargo, aunque hay dos formas de decirlo en español, en inglés siempre que hablamos de saber hacer algo, yo sé hablar inglés, yo sé nadar, yo sé manejar. Cuando hablamos de que tú sabes o alguien sabe hacer algo, no podemos decirlo de la misma forma, que sería they don't know to swim. Se oye raro esto. They don't know to swim. En inglés siempre hay que decir el how to para decir cómo hacer algo. Ellos no saben cómo hacer algo. Así funciona el idioma inglés. El idioma inglés funciona que cuando tú dices que alguien sabe hacer algo, hay que decir no sabe cómo hacer, ¿vale? Entonces, por eso es poner este how aquí en medio para decir no saben cómo hacer lo que estés diciendo. Aquí la oración que dijimos es they don't know how to swim, no saben nadar, pero si yo dijera algo distinto como ellos no saben hablar inglés, sería they don't know how to speak, cómo hablar o cómo manejar, ellos no saben manejar. They don't know how to drive, utilizando drive que es el verbo manejar, ¿ok? Entonces por ahí va la situación. ¿Cómo ves? En realidad hacer oraciones negativas en inglés es bastante sencillo. No hay que pensar tanto en estructuras, en fórmulas. Literal, todos los videos, bueno, casi todos los videos y personas que te enseñen este tema te van a enseñar una fórmula, una estructura. Pero yo prefiero que no aprendas las estructuras. No es porque las estructuras estén mal, sino porque hay algunos alumnos que en lugar de entender lo que están diciendo, memorizan una estructura. Y las estructuras no se memorizan, las estructuras se entienden. Cuando tú entiendes lo que estás diciendo, cuando tú entiendes de lo que estamos hablando, ahí es cuando aprendes la estructura, no la memorizas. Está mal estudiar estos temas cuando solamente dices el tiempo del presente simple es un tiempo que se usa para hablar de esto, su estructura es esto y punto, ¿no? Pero realmente como que tú como que no entiendes bien cómo se usa eso en la vida real, cómo lo podrías usar tú, cómo hacer oraciones sin estar pensando en la estructura o en que si estoy hablando de tal situación. Es mucho más fácil el inglés cuando solamente entiendes lo que estás diciendo. Mi recomendación, no aprendas con estructuras, no las necesitas, ¿vale? ¿Y dónde puedes estudiar así? Toda mi metodología se basa en eso, en que tú aprendas a entender lo que dices, a entender lo que estamos haciendo y te das cuenta de que es más sencillo, ¿vale? Vamos a terminar la lección con una pequeña cosa. Fíjate lo que dice aquí. La ciencia de las oraciones negativas es en realidad muy simple. Nada más es poner el don't o el doesn't antes del verbo
Pero recordemos lo siguiente, ¿vale? Recordemos lo siguiente. Ahí esta diapositiva se me fue hasta acá. Ah, no. Dice, no hagas lo siguiente. Ahí te va. No hagas lo siguiente. Ya te acabo de enseñar que la palabra don't y doesn't se utilizan para hacer oraciones negativas, pero recuerda que no se utilizan toda la vida. ¿Por qué no? Porque si tú quisieras decir, por ejemplo, vamos a decir, he is not my friend. Así es como se haría esta oración sin utilizar el doesn't, si te das cuenta, aunque estoy hablando de he, no se utiliza el doesn't, ¿vale? No se dice, por ejemplo, he doesn't is, porque créeme que sí lo he llegado a ver, he doesn't is, no se hace esto, sino que en el caso, recuerda, en el caso de que usemos verbo to be, es incluso más sencillo porque lo único que haces es poner el not adelante. Entonces, aunque sí es sencillo, también es importante que te fijes en qué verbo estoy usando. Si estoy usando verbo to be, no se usan auxiliares. Si estoy usando otro verbo que no es el verbo to be, sí se usan, ¿vale? Aquí esta oración se dice así. Pero si yo digo, por ejemplo, he likes English, ¿no? A él le gusta el inglés, y yo quiero decirlo en negativo, sería he doesn't like. Aquí ya no decimos he isn't like. Yo he visto personas que, por eso yo digo, o sea, yo sé que hay cosas que digo que unos dicen, ay, sí, eso está bien fácil y bien obvio, y sí es cierto, pero no es cierto, porque como algunos se enfocan en esa parte de la estructura en lugar de entender lo que dicen, por eso algunos dicen he isn't, pensando que isn't es como lo mismo que doesn't, porque, es que me enseñaron que is se pone con he, y como es negativo se dice isn't, pero no, recuerda que isn't es el verbo ser o estar, es el ser o estar. ¿Eso qué significa? Significa que esa palabra del isn't la pones cuando estás hablando de ser o estar. Aquí estamos hablando de gustar. A él no le gusta. Estamos hablando de like, ¿vale? Entonces, esto no tiene nada que ver. Cuando tú quieres hacer una oración negativa con cualquier verbo, sería doesn't en este caso, y el isn't lo utilizaríamos, por ejemplo, en la oración de arriba. En la oración de arriba que sería he isn't my friend. Pero ahí, ¿por qué sí se usa? Ahí sí se usa porque la palabra isn't significa el verbo ser o estar. Entonces no nada más se pone porque estoy hablando de he, no nada más se pone porque estoy hablando de she o del pronombre tal, o porque sea negativo. Se pone porque isn't es el verbo ser o estar. Y ¿cuándo se usa? Cuando hablamos de ser o estar. Como yo en esta oración quiero decir él no es, ahí sí se dice he isn't. Pero en la otra oración, cuando yo digo a él no le gusta, que es otro verbo, no le gusta, sería he doesn't like, ¿ok? Entonces, yo sé que parecerá un poco innecesario lo que explico, pero no, créeme que todos los días veo personas confundidas diciendo he isn't like, you aren't study, porque están pensando que el aren't y el isn't es lo mismo que el don't y el doesn't porque es negativo y porque quién sabe qué, pero no. Esto viene justamente de que memorizamos, este va con este va con este, y de que no entendemos lo que decimos, ¿vale? Entonces hay que entender lo que decimos para que sea mucho más fácil. Ahora sí, muchas gracias, espero que te haya gustado la sesión de ahorita y nos vemos en la sesión que sigue, ¿vale? Chao, bye.